muchas dudas y gracias por la confianza para externar algunos casos en particular o bien algunas de estas pues, inquietudes, y para eso está la contadora pública con nosotros, Sandra Sánchez Ramos, quien es asesora fiscal, y aclarando alguna de estas antes de ir a la pausa, nos llama mucho la atención porque nos preguntaban que si había alguna afectación para las personas por faltas o retardos durante el año. ¿Sí les afecta a la hora del aguinaldo? Sí. ¿Sí? Sí. La empresa puede tener el criterio de manejar si faltaron 10 días en el transcurso del año, sí se descuenta y se maneja proporcional el aguinaldo. En vez de ser 15 días, es un poquito menos. Ahora, Ángeles Martínez, también de la colonia Valle Verde, sexto sector, pregunta, en caso de incapacidades durante el año, ¿esas también afectan? No aplican. Esas no, ¿verdad? Si son incapacidades, no. Pero si son justas... faltas o retardos. Faltas no justificadas, ahí sí. Ahora, otra cosa, ¿qué antigüedad se debe de tener para poder acreditar o ser sujeto de recibir aguinaldo? Si yo empiezo a trabajar y llevo apenas una semana en la empresa, o un mes. Un mes, sí. Te dan la parte proporcional. No. Puedes tener una semana y te dan la parte proporcional. Ya. Normalmente se maneja dentro de las reglas de la empresa. Un mes y medio y damos la proporcional de un día, 1.5 días, de acuerdo a los 15 días. Ah, ya, muy bien. Ahora también nos dice Enedelia González, de San Nicolás, dice, a mi esposo le pagan 2.500 a la semana, está registrado con 580 a la semana. ¿Qué dato toma en cuenta para el aguinaldo? Qué interesante. Sí, ¿verdad? Se tienen que hacer dos recibos. El recibo que es por parte del Seguro Social, y obviamente la empresa ahí tiene un convenio para darle el complemento por otro recibo, ¿no? Por un momento dado. Sí, porque los recibos ahora son timbrados. Claro. Ya. Muy bien. Entonces, ¿sería por los 2.500 que recibe o...? Digámoslo así que sí. Sí, ¿verdad? Siempre y cuando esté registrado ante la autoridad. Así es. La obligación es ante la autoridad. Qué interesante. Conforme a ley. Bien, entonces aclarando también porque hay algunas preguntas que tienen que ver con los recibos de honorarios, o sea, los que más bien no están en nómina, pero que les pagan por cuestión de honorarios o dando factura, ellos no acreditan aguinaldo. No son sujetos de... Obligatorio. El aguinaldo únicamente es para todo empleado que trabaja formal. Que tiene justamente recibe su nómina y que tiene las prestaciones de la empresa. Sí, conforme a ley. Y ya algunas son muy específicas, que dice, si como aguinaldo yo gano 179 pesos diarios, ¿cuánto me daría en realidad? Ya haciendo cuentas, lo multiplica por 180 pesos diarios por 15 días. Menos las retenciones del ISPT. Así es. Ahora, entonces, lo que decíamos también en un principio y antes, todo eso se regresa. Es decir, lo que se quita por el ISPT, eso se puede regresar, es decir, con al final del año una constancia de retenciones que como empleado le solicitas a la empresa y tú haces tu propia declaración. Bueno, ahora voy a entrar en otro tema, saliéndome tantito del aguinaldo ya rápidamente, porque mucha gente que está por nómina puede hacer declaración, puede meter ciertos gastos que justamente como tú decías, Josué, esta constancia de retenciones, pero ¿qué otros gastos puede meter? Mira, puede meter lo que son los préstamos hipotecarios, todos los préstamos que tengan intereses, y esos intereses te causan un ICR. Tú también pides una constancia si tú tienes un crédito hipotecario de acuerdo a la institución donde tengas el crédito, pides la constancia y la vas acumulando para la declaración anual. Si tuviste algún donativo, tuviste una situación, por ejemplo, en el caso de los honorarios, puedes manejar... son muy limitadas, pero son las colegiaturas, son 3, 4, 5 conceptos muy importantes, pero si los vas acreditando, seguro gastos médicos mayores, tanto ascendente como descendente, los puedes meter. Muy bien. Y eso hace que baje un poquito la retención y te haya una devolución mayor. Bien, por último, una recomendación nada más para las personas que recibimos aguinaldo, ¿qué es lo que se debe hacer o cómo manejarlo de una manera, ¿no? Aprovechar las ofertas, por ejemplo, pero no en exceso. Bien. Y volvemos y recapacitamos mucho en la cuestión que si tienes deudas, págalas lo mayor que puedas. ¿Por qué? Porque es una manera de bajar el costo de financiamiento. Muy bien. Muy alto. Perfecto. Contadora pública Sandra Sánchez Ramos, asesora fiscalista. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, José. Gracias, buen día. Que nada, ¿qué es lo que le corresponde a cualquier empleado recibir de aguinaldo? ¿Cuál es el derecho que tiene? Mira, más que nada es el SAC, lo que mandamos un sueldo anual complementario. ¿Sí? Son 15 días por ley.
es el mínimo que debe de tener, obviamente, un trabajador que trabajó todo el año. ¿Sí? Si trabajó todo el año, tiene derecho a 15 días. Si es menos del año, ¿es proporcional? Es proporcional. Muy bien. Entonces, desde 15 días y ya lo demás depende del patrón, si le quiere dar más días de aguinaldo. Sí, que son prestaciones adicionales que la empresa puede dar. Eso ya queda en un contrato. Por ejemplo, si una persona tiene más de 5 años en un trabajo y le dan 15 días de salario, de aguinaldo, ¿puede reclamar más? No. No, eso es lo mínimo, eso es lo que se le... Entonces, por ley, de 15 días mínimo. Y ahora también otra pregunta que se maneja, para el trabajador su sueldo se le retienen ciertas aportaciones, sí, también ciertos impuestos, pero aquí, ¿qué aplica? Hay retención del ICPT. Nada más, el impuesto sobre producción. Sobre producto del trabajo. Sobre producto de trabajo. ¿Sí? ¿Ese influye entonces en el aguinaldo? Claro. ¿Sí? Sí. Te pongo un ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo, si gana 300 pesos diarios un trabajador, 9,000 pesos mensuales, ahí le van a tocar 15 días de aguinaldo, son 4,500 pesos. ¿Sí? Lo que le toque de aguinaldo. Aquí hay una parte exenta que dice la ley, que tú puedes 30 días de salario, que son 2,018 pesos, lo que vas a manejar exento. Por lo tanto, son 2,482. Sí. 72, valga, contadora. 82. Sí, 82. Sí, estos van a grabar para ICPT. Entras a una tabla donde esta cantidad te va a grabar. Ya. Por lo tanto, te va a salir una cantidad a lo mejor de un 6, 7, 8% de retención. Te van a salir a lo mejor 400 pesos, por ejemplo, de retención. Esto no es un porcentaje, es una tabla que se mete, pero más o menos... Sí, que va de cierta cantidad. Que va variando, ¿sí? Que más o menos es del salario que ganas. Por ejemplo, si ganas 9,000 pesos, es muy probable que te retengan entre un 9, un 10, un 11% de ICPT, cuando es tu salario normal. Y cuando es el aguinaldo, solamente quitamos la parte exenta y grabamos el resto. Es importante porque mucha gente hace sus cuentas planas y dice, yo recibiría, por ejemplo, en este ejemplo, 4,500 y resulta que va a recibir 4,100 y empiezan los reclamos. Pero es precisamente por eso. Por el ISPT, ¿verdad? Sí, por el ISPT, y después de que ya vieron más o menos el cálculo que tienen que manejar, es muy importante que sepan en qué se lo van a gastar. Sí, eso sí. Previamente, o sea, ya tienes un proporcional, ya sabes cuánto vas a ganar. Ahora de aquí tienes que ver muy bien en qué, si es un gasto, si es una inversión o si vas a pagar una deuda. Es importante que pagues deudas. ¿Por qué? Porque vas a bajar el costo del financiamiento de intereses, que es muy alto hoy en día, en muchas ocasiones. De esos de los que te mandan meses sin intereses, obviamente tienes un costo real. ¿Sí? Aquí es importante porque mucha gente desde tiempo antes ya planea qué hacer con ese aguinaldo cuando no sabe todavía calcular o cuando calcula algo que todavía le falta pues deducir, ¿no? Sí, porque aquí es una retención no muy alta. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador gana una cantidad mayor? Si gana 25,000 pesos al mes y le van a tocar 12,000 pesos de aguinaldos o 12,500, estás hablando que te van a retener mínimo 1,800 o 2,000 pesos de ICPT. Por lo tanto, en vez de recibir 12, vas a recibir 10 aproximadamente, ¿no? Son cantidades que se pueden estar moviendo, ¿no? De acuerdo a las tablas. Bueno, interesante. Vamos a hacer un ejercicio, bueno, no ejercicio, pero sí, de alguna manera lo queremos hacer más interactivo para que las personas que tengan algunas dudas ya muy específicas o algunas en general, nos llamen 8880-6688 o a través de las redes sociales en Telediario MTY o a los twitters personales, tanto de Claudio Valle MM, Josué Becerra, y vamos a estar interactuando un momento más. Claro. Vamos a dar un espacio nada más para recibir alguna de estas dudas. Y al ratito las aclaramos, ¿le parece, contadora? Claro que sí. Sí. Excelente. Bueno, agradecemos que queda con nosotros la contadora Sandra Sánchez Ramos, quien es asesora fiscalista en toda esta cuestión del tema del aguinaldo. Muy interesante.